Bienvenida, bienvenido a este espacio. Aquí hablamos de bienestar, cambio y crecimiento, pero desde un lugar más humano y sin perfeccionismo. Y si últimamente has sentido que a pesar de que sabes lo que tienes que hacer para lograr cambios, no logras sostenerlos, este espacio es para ti. Hoy quiero hablarte de algo que veo constantemente. Personas que saben lo que tienen que hacer para lograr cambios en su vida, ya sea para mejorar su salud o para incorporar un nuevo hábito que les va a llevar a lograr sus metas de salud, y aún así se sienten estancados. Y quiero empezar diciéndote algo importante. Si esto te pasa, créeme, no es falta de voluntad. Vivimos en una época con más información que nunca, pero eso no se traduce en cambios reales. Sabemos, por ejemplo, que debemos comer más frutas, más verduras o más variedad de alimentos provenientes de la naturaleza y debemos evitar alimentos ultraprocesados artificiales que no favorecen a nuestro cuerpo. Y aún así, el saber esta información no nos garantiza que vamos a lograr sostener el hábito de comer de manera saludable todo el tiempo o por lo menos la mayoría del tiempo. El problema no es no saber a estas alturas, puesto que ya contamos con toda esta información sobre la ventaja de comer alimentos orgánicos naturales versus la desventaja de comer alimentos ultraprocesados. Aquí el problema está en que después de tener tanta información o a pesar de tener tanta información, los cambios no se realizan simplemente por el hecho de saber lo que debes de saber. Saber qué comer no enseña cómo sostener el hábito de comer saludable. Pasa lo mismo con el ejercicio. Sabemos, por ejemplo, que debemos de tener una vida activa o de llevar una vida activa en donde por lo menos realicemos 30 minutos de actividad física diariamente, pero independientemente de que sepas que debes hacer ejercicio, nos encontramos con que aun cuando tengas un plan establecido o un proyecto o una estrategia, la vida siempre sucede y por mucho que tratemos de seguir el plan, hay ocasiones en las cuales simplemente no podemos seguir adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes la meta de hacer ejercicio 5 días a la semana a las 5 de la mañana, de lunes a viernes? Pero resulta que hay semanas en las que tienes que ir a trabajar a las 4 de la mañana. Por ende, esa estructura o ese plan que tenías se ve interrumpido. Entonces, aun cuando tienes el conocimiento, aun cuando tienes un plan, simplemente no siempre se puede sostener la estrategia o el cambio que deseamos seguir incorporando. También sucede que de manera natural, como buenos seres humanos que somos, no siempre tenemos el mismo nivel de motivación, sobre todo cuando se trata de hacer ejercicio, por muchas razones muy humanas, como el sentirse cansado, el no tener suficiente tiempo porque tienes 2 trabajos, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que preparar la cena, ir de compras, limpiar la casa, ocuparte de los demás. Y obviamente pensar en que puedas hacer tiempo adicional para hacer ejercicio suena simplemente fuera de lo real. Así que aunque tengas la información, pues tener el hábito es otra historia y sobre todo cuando se trata de estar o mantener esa motivación intrínseca para seguir el plan que te estableciste desde un principio. Y es que la información no nos prepara para estos momentos cuando decaemos, cuando la motivación no existe o cuando físicamente, anímicamente, no nos sentimos dispuestos o no estamos dispuestos para poder llevar una rutina de ejercicios, aun cuando la información y los recursos estén disponibles para nosotros. También lo veo en el caso del manejo de estrés, por ejemplo. Sabemos que respirar profundamente nos ayuda, sabemos que meditar es bueno para muchas personas, sabemos que la meditación se lleva a cabo de diferentes maneras y que no siempre tiene que ser de manera así como nos lo imaginamos sentadito y sin pensar en nada, ¿no?
En fin, sabemos que existen una gran cantidad de técnicas para reducir el estrés y aun cuando existen todos estos recursos, sí nos enseñó realmente a utilizar estas herramientas. Es ahí otro ejemplo donde el saber o el tener acceso a las herramientas o los recursos realmente no siempre te va a llegar a lograr el cambio. Eso es algo que veo constantemente con mis clientes. Se vienen a mí pidiendo ayuda para hacer algo que han querido hacer por mucho tiempo y que no pueden, o un hábito que quieren incorporar desde hace mucho tiempo, pero que no han podido incorporarlo. La gran mayoría de las veces, en realidad, no tienen nada que ver con la falta de conocimiento. Al contrario, saben demasiado, saben muchas cosas, tienen muchos recursos, pero no les dan uso a los recursos. Ahí es donde realmente he podido constatar que el tener una abundancia de información como la tenemos hoy en día no ha ayudado realmente a vencer el problema mayor que todos enfrentamos, que es la adaptación de un hábito nuevo que nos va a llegar a lograr la meta deseada, en este caso, en el ámbito del bienestar. Y es que, aun cuando tienes recursos e información, volvemos a lo que dije hace un rato, nadie te prepara para tomar pasos cuando tú no estás realmente ni siquiera preparado para tomar ese paso. Hay cosas que pasan antes de poder tomar acción, tanto en nuestra mente como en nuestro bienestar en general, que muchas veces se convierten en obstáculos, por eso no podemos dar ese paso. Esto es lo que realmente siento que es el verdadero obstáculo cuando se trata de adoptar nuevos hábitos. Porque si la información, las estrategias y los planes nos ayudaran a lograr las metas por sí solos, todos ya hubiéramos logrado las metas que nos hemos establecido, sobre todo en esta área de bienestar. Sin embargo, cuando una persona no cuenta con el apoyo o un entorno o un ambiente propicio para lograr el cambio, definitivamente se vuelve en un reto que a veces es muy difícil de sobrepasar. No imposible, pero sí muy difícil de sobrepasar. Y es que cuando se trata del conocimiento o tener herramientas que nos ayuden a lograr el cambio, aunque sepas una técnica que alguien te enseñó, por ejemplo, para relajarte, esto no significa que estés preparado para utilizarla y sobre todo para utilizarla en el momento propicio. ¿Por qué? Porque de nuevo, no siempre estamos preparados para dar el paso hacia el cambio que queremos lograr. Y lo que noto como una consecuencia de esta desconexión entre saber y no poder efectuar el cambio es la culpa. Cuando establecemos un plan o una meta y em- tenemos la información enfrente de nosotros, tenemos los recursos o las herramientas para empezar a ejecutar, pero en ese transcurso en el que queremos empezar a incorporar o a ejecutar el plan, se cae todo el plan o simplemente abandonamos o abortamos el plan. Ahí empieza a surgir los sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente empiezas a culparte a ti mismo, a ti misma por no lograr los cambios, pensando, bueno, todo es mi culpa, estoy procrastinando otra vez, no estoy haciendo lo que debo de hacer, pero hago lo mismo, comienzo y aborto el plan a medio camino. Entonces te empiezas a llenar de una narrativa bastante negativa que evidentemente pues no te va a llegar a ningún buen lugar. En pocas palabras, cuando la información no se traduce en acción, el resultado es la culpa. El decir debería de poder o debí de haber hecho no nos lleva a nada. Siempre estamos pensando, si ya sé qué hacer, ¿por qué no lo hago? E incluso cuando nos fijamos metas personales, también experimentamos la culpa, por supuesto, porque al establecernos una meta que no podemos lograr, se empieza a dañar la autoconfianza, por ende la autoestima, porque dejas de creer en ti y en tu capacidad para poder dar el paso o los pasos que debes de dar para poder lograr la meta. Así que sabemos que tener la información es importante, así como los recursos,
Planificar ayuda, pero no es necesariamente lo que te va a dar resultados, aun cuando tener objetivos claros es bastante importante. Y es que en resumidas cuentas, nadie nos enseña qué hacer cuando la vida cambia y por ende nuestros planes o aspiraciones o metas se desvanecen. La información por sí sola no nos puede enseñar a resolver todos los problemas y sobre todo cuando se trata de lograr metas. La información que no está bien orientada puede ser incluso más dañina de lo que parece. Esto lo veo en las redes sociales todo el tiempo. Yo sé que hay gente muy bien intencionada, health coaches como yo, nutriólogos, expertos, científicos y, y otras fuentes que dan información sobre diferentes tópicos de bienestar, sobre todo lo escucho en nutrición, donde día a día escuchamos de la dieta idónea o la más perfecta o la más eficaz o la que realmente necesitas o simplemente escuchamos sobre los patrones alimenticios que son más satisfactorios para la humanidad, etcétera, etcétera. Pero lo que veo que sucede constantemente es que ante el consumo de información, la mayoría de las personas no sabemos qué hacer con ella y lejos de examinarla profundamente e identificar si esa información realmente es apropiada para nosotros, muchas veces simplemente la consumimos y la aplicamos a nuestras vidas y no siempre es lo mejor, a veces suele ser hasta contraproducente. La dieta que le funcionó a tu influencer favorito no es necesariamente la que te va a funcionar a ti. La rutina de ejercicios que viste que un científico ofreció porque es una de las mejores, a lo mejor para ti en estos momentos de la vida, dada tu situación, no sea la más eficaz. Entonces, el tener información exagerada, consumirla y pensar que esto es suficiente, para mí es un grave error, porque de nuevo, sin acompañamiento, sin escrutinio sobre la información que consumimos, llegar a lograr metas se vuelve cada vez más difícil, porque esta misma información que consumimos para lograr algo se convierte en nuestro peor enemigo. Y es que trabaja en contra de nosotros, prácticamente no nos ayuda a seguir adelante, se convierte en un obstáculo porque lejos de ayudarnos está generando más retos y muchas veces sentimientos también de no solamente de culpabilidad, sino de ineficacia, de que te sientes menos porque intentas de adaptar y adoptar un plan, una estrategia que adquiriste de afuera, lo trataste de adaptar hacia ti y resulta que no funcionó. Cuando fallas, obviamente es un golpe a la autoestima. Y cuando esto pasa y estás en el proceso de tratar de lograr un cambio o de seguir un plan y no sucede, la mayoría de las personas no estamos preparados para poder sobrepasar estos baches donde caemos y a veces es difícil recuperarse y volver a intentarlo porque nadie nos enseña cómo responder con compasión hacia nosotros mismos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante porque cuando hablamos de cambio, muchas veces pensamos que es algo que debemos de lograr solos, que es un mérito único y que nadie debe de interferir. Pensamos que pedir apoyo es señal de debilidad y no lo es. El contar con acompañamiento cuando estás en un proceso hacia el cambio es una de las mejores herramientas que puedes adquirir, porque más allá del conocimiento, es más importante sentirse comprendido, sentirse revalidado, sentir que alguien sentir que alguien te brinda un voto de confianza y que cree en tu capacidad de cambiar. El contar con acompañamiento en este proceso, ya sea de un profesional de la salud, como un health coach, un terapista, un amigo, un entrenador personal o cualquier otra persona que te brinda apoyo, te evita muchos dolores de cabeza.
y muchas roturas del corazón, diría yo. Te enseña a tenerte más compasión. Obvio, tenemos que buscar acompañamiento apropiado. No vamos a buscar personas que lejos de apoyarnos o brindarnos compasión y empatía, se vuelvan personas que estén juzgando cada paso que hacemos o no. No se trata de tener a alguien que te esté dictaminando lo que debes de hacer, porque tú no eres capaz de hacerlo. Evidentemente lo eres, pero no se trata de buscar a alguien que te diga qué hacer. Se trata de buscar a alguien que te acompañe en tu proceso, sin juzgarte, sin exigirte, sin perfeccionismos. El cambio, para mí, no falla necesariamente por falta de ganas, o porque no queramos cambiar, o porque no tenemos la suficiente motivación para cambiar. Más bien, fallamos en lograr cambios cuando nos falta apoyo apropiado. Y eso incluye el tener el conocimiento apropiado y las herramientas, pero sobre todo el acompañamiento apropiado. Tal vez no todos podemos contar con alguien, un amigo, una amiga, un coach, un terapista, pero si tú te puedes convertir en tu mejor amigo o tu mejor amiga y puedes brindarte esa empatía y ese apoyo, es más probable que tengas más éxito logrando adaptar y adoptando cambios. El que te sientas acompañada en un proceso hacia el cambio normaliza tu sistema nervioso, te da más tranquilidad y sabemos que desde ese punto de paz todos podemos tomar mejores decisiones en general. Así que mi mensaje de hoy es este. Si tú estás planeando incorporar nuevos hábitos o lograr cambios nuevos en tu bienestar, en tu salud, en tu vida en general para este nuevo ciclo 2026, te invito a que te preguntes si en realidad necesitas saber más, adquirir más información o más herramientas, o si en realidad lo que necesitas es acompañamiento de calidad, que puede venir de un ser querido, de un amigo, de una amiga, de un profesional o hasta de ti mismo o de ti misma. Durante las próximas semanas estaré compartiendo reflexiones que te ayuden a mirar el cambio desde un lugar más humano. Gracias por compartir este segmento conmigo. Si algo de lo que conversamos hoy resonó contigo, tómalo con calma. No trates de resolverlo todo en un día. Seguimos conversando en el próximo episodio. Hasta la próxima.